Bienvenidos a Recomiéndame un libro, yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre novela gráfica, un tema que es muy gustado por mucha gente y que tiene un gran número de lectores. Seleccioné cinco novelas o seis que considero que son verdaderamente clásicos, que todo el mundo debería conocer y que pues nos explican mucho la historia de la novela gráfica. La diferencia que hay entre una novela gráfica y un cómic en realidad son muy relativas. Seguramente son la temática, seguramente es el público al que va dirigido y seguramente podríamos poner un parteaguas, digamos, entre la novela gráfica y el cómic a partir de los años 80, porque digamos que las temáticas cambiaron. Pero bueno, me gustaría, antes de que comencemos con esta lista, para que no se haga demasiado larga, me gustaría que me regalaran un like, me gustaría que se suscribieran y me gustaría que me comentaran de qué temas quieren que hablemos o de qué le pareció básicamente el video. Y bueno, vamos a comenzar con un hito de la novela gráfica, que es esta cosa que está aquí, de la que ya hemos hablado varias veces en el canal. Estamos hablando de Maus de Art Spiegelman. Es una novela publicada en los años 80. Originalmente se publicaba como en una serie de fanzines. Y básicamente habla de la vida de Art Spiegelman y de su padre, quien fue un judío perseguido por el nazismo y que vivió básicamente de manera directa los campos de concentración, vivió el gueto de Varsovia y le tocó conocer, digamos, de primera persona las atrocidades que se convertían en Auschwitz. Esta novela vale la pena mencionar que es la primera novela que se gana el Pulitzer a mejor novela, sin ser una novela, digamos, escrita, sino es una novela gráfica. Entonces es el primer hito de la literatura gráfica porque es la primera vez que se premiaba una de estas cosas. Originalmente se publicaban en El Mundo de los cómics punks. Y vale la pena decir que la segunda parte de la novela que habla básicamente sobre, esta habla sobre el gueto de Varsovia, aquí está el gueto, miren. Esta habla sobre el gueto de Varsovia. La segunda parte que se ganó la beca Guggenheim habla sobre básicamente su estancia durante Auschwitz. Y ya está, esta es la primera gran novela. Vamos a hablar después de esto de Watchmen, que es una obra fantástica de Alan Moore, que seguramente es una de las piezas fundamentales de la novela gráfica actual. Y pues tiene... esto es algo que ya no pertenecía al mundo de los niños, digamos. Está de Watchmen. Este es el tomo número 1, este es el tomo número 2, y básicamente esta es la historia de cómo envejecen los superhéroes, de lo complejo que es pues actuar, digamos, siempre de manera correcta. Y básicamente Alan Moore se pregunta ese tipo de cosas, se pregunta qué pasaría si un superhéroe envejeciera, qué pasaría si un superhéroe no actuara siempre de manera correcta, qué pasaría si el mundo, digamos, jubilara o obligara a jubilarse a los superhéroes, y todos los complejos y todos los problemas que digamos que Alan Moore se plantea, porque digamos que Alan Moore no quiere llegar como a la idea de que los superhéroes son, digamos, personas perfectas, sino que son básicamente imperfectas. Les quiero mostrar también una de las cosas más interesantes, que son pues básicamente esto, que es la ilustración, que es verdaderamente preciosa y que vale la pena conseguir. Dave Gibbons es el quien hace la ilustración, y de verdad es algo que es sobre la destrucción de Nueva York. Es precioso, ¿verdad? Y estos colores como pasteles se vuelven casi pues, una burla hacia el mundo del cómic. Y ahí está, esa es la segunda novela. Vale la pena también mencionar que se ganó el premio Hugo, que se ganó también varios premios, y que digamos que a mí en lo particular se me hace una novela que tiene una profundidad tan espectacular, o sea, de verdad es fantástica. Vamos a hablar ahora de otro clásico, vamos a hablar sobre Frank Miller. Frank Miller también, digamos, junto con los dos anteriores que acabamos de ver, publicó esto que se llama Batman Año 1, que habla básicamente sobre los inicios de Batman, pero a partir de ciertos fenómenos relacionados con la complejidad del personaje. Está ilustrada por David Mazzucchelli y coloreada por Richmond Lewis, que verdaderamente el mundo de la ilustración que hacen es verdaderamente espectacular, y también buscan más o menos volver a los orígenes. Miren, ahí está peleando con un personaje que todos conocemos. Ay Dios, ¿por qué no lo tengo tan chueco? Ahí está.
Y pues sí, digamos que se publicó también como los tres temas anteriores. Se publicó en 1988, se publicó en DC Comics, se publicó en pues uno de los grandes clásicos, ¿no? Es tratar el fenómeno de Batman, pero desde el mundo de la profundidad, ya no un Batman infantil o ya no un Batman que siempre esté jugando con demasiada suerte, sino un Batman complejo. Y tendríamos que decir que apareció en DC entre el número 404 y el 407 y terminó, digamos, de planearse el fenómeno a partir del, comenzó en el 87 y terminó en el 88. Y si nos damos cuenta, pues básicamente los tres temas que hemos visto hasta ahorita están íntimamente relacionados con finales de los años 80 y pues todos son miniseries, todos están relacionados con ese fenómeno y la historia pues habla sobre, pues como siempre, o sea, con el fenómeno de Gotham City, habla básicamente de la relación entre Bruce Wayne y James Gordon y habla sobre pues los inicios de Batman y cómo esta vida se va relacionando una básicamente con otra. Vamos a hablar de otro gran clásico, vamos a hablar de Neil Gaiman. Tengo esta cosa que está aquí, ahí está, se llama Death, de Neil Gaiman. Esta es una edición especial. Y tendríamos que decir que pues Vértigo tiene una serie de una editorial en donde publica, digamos, novelas gráficas. Y este Death, que es muerte, es un personaje ficticio que aparece dentro de la historieta clásica de Neil Gaiman que se llama The Sandman. Y pues este, digamos, que es un personaje que Gaiman crió, se seleccionaron grandes momentos de Death y de repente se metieron dentro de esto, dentro de este cómic. También vale la pena mencionar que Mike Briggenberg y Malcolm Jones III pues, fueron los que ayudaron básicamente a Neil Gaiman a desarrollar este proyecto. También vale la pena mencionar que esto se desarrolló entre 1988 y 1995 y nos damos cuenta que todas estas historias se fueron desarrollando prácticamente al final pues de los años 80. Digamos que se vuelve protagonista pues en los especiales Muerte, el alto costo de la vida y Muerte, lo mejor de tu vida, que básicamente están dentro de este cómic. Y pues sí, digamos que dentro del fenómeno de la novela gráfica, pues también Neil Gaiman, dentro de estos cuatro personajes que hemos visto, creo que juega un papel importantísimo y vale la pena pues, irlos como conociendo. Por otro lado, vamos a trabajar ahora con otro gran clásico. Yo creo que dentro del mundo de la novela gráfica en Latinoamérica no creo que haya nadie que supere a Fabio Moon. Fabio Moon es un, digamos, escritor de novela gráfica de origen brasileño y quien básicamente revolucionó, por lo menos para el mundo de Latinoamérica, la historia, porque de repente sí, en Latinoamérica también existían pues, una infinidad de cómics, también existían una infinidad de trabajos relacionados pues, con la ilustración dedicada para niños. De verdad hay muchísimo. Por ejemplo, podríamos pensar en la familia Burrón, podríamos pensar en, no sé, en un montón de cosas, en todas las novelas gráficas que puedan imaginar. Pues Fabio Moon en Latinoamérica, digamos que pues de repente empieza a tocar temas con relativas profundidades. Digamos que esta es la historia de un personaje que muere todos los días y que descubre que la muerte prácticamente está a un lado de él. Y de repente, tanto con ilustraciones de Dave Gabriel Ba, y miren, por ejemplo, esto, verdaderamente es bellísimo. De repente Gabriel va a hacer unos trabajos relativamente importantes. Vale la pena mencionar que Vértigo, esta editorial que depende directamente de DC Comics, pues les echó el ojo porque venían trabajando en Brasil desde hace mucho tiempo, ahora ya trabajan básicamente para ellos, pero Day Tripper es sin duda yo creo que la novela más importante dentro del mundo de este fenómeno. Nos vamos con algo que considero yo que va a ser uno de los grandes clásicos de la novela gráfica y que espero sobreviva porque a mí me gusta muchísimo, que es eso que está aquí, que se llama The Walking Dead. Este es el compendio número 1 y es un trabajo de Robert Kirkman que se publicó, según yo son cosas que de repente
van a jugar papeles como los nuevos clásicos. Esta es una novela publicada originalmente en el 2003 y que cuenta básicamente la historia de una serie de personajes que tienen que vivir en un mundo apocalíptico destruido prácticamente por los zombies, y vale la pena mencionar que el trabajo de Robert Kirkman estuvo muy bien conocido y fue tan importante para el mundo de los cómics que decidieron dar el salto del cómic a la producción televisiva, y pasamos de Image Comics a AMC, quien pues produjo durante varias temporadas. Yo no las acabé de ver porque me terminaron como cansando, esta historia de Rick Grimes y sus amigos y todo lo que tienen que hacer para pasar juntos. Este cómic pues generalmente está muy ligado hacia el lado oscuro y hacia el lado muy muy extraño. Les quiero mostrar algo que esté medianamente interesante. Originalmente se produjo el trabajo en blanco y negro, y verdaderamente, si no lo conoces, es fascinante. También la serie, las primeras temporadas son increíbles. Y ahí está. Ya les hice una lista de 6 cómics, ya les dije por qué. Y nos interesa, ¿no? O sea, en el sentido de que vamos entendiendo pues, estos grandes clásicos que básicamente en los años 80 revolucionaron, comenzaron a ganar premios, dieron como muchísima profundidad al fenómeno, y pues nos sirve mucho. Me gustaría que me regalara un like, me gustaría que se suscribiera y me gustaría que me escribiera de qué quiere que hablemos en el canal. Ahí está, ya tiene 6 libros, les recomendé 6 libros increíbles, 6 clásicos de la novela gráfica. Y ahí está, nos vemos en el próximo video. Bye.